Buen día, maestro. Buen día, maestro. Deben felicitarlos, maestro, porque eh, andan diciendo en el barrio que, que usted enseña de una manera que todo el mundo no sabe enseñar así. Que es extraño como usted enseña. Bueno, siéntense, es el famoso saludo fraternal, saludo de paz y de... Y eso, profesor, no, antes eran unos plumeros de palo y así es más o menos la tinta que yo hice para mi escrito en el tercer congreso, que seguramente lo echaron a la basura. Como también en plena ruina del periódico La Voz de la Costa en Cartagena, cuando escribí el idioma, herencia de las conquistas y la colonia, que creo que comenzaba más o menos así, yo no recuerdo mucho, pero creo que lo podría hacer nuevamente. Las inexorables ondas del tiempo traen consigo la guerra de conquistas y de colonia, pero también traen la herencia que nos dejaron y que dio origen y nacimiento a nuestra lengua. Por eso se llama el idioma, herencia de las conquistas y la colonia. Y el que participó en el tercer congreso, Pablo Neruda, en Bogotá, que tuvieron que echar la basura, se llamó Los Insepultos. Es decir, más o menos aquellos seres salen debajo de la tierra después de un deslizamiento, como cualquier parásito, como cualquier insecto, y se colocó insecto de la catástrofe de Anders, pero que puede ser los insepultos también. Y en la regional de escritores, Ritus, o el títere de caucho, que no es más que la maquinaria estatal, porque de todas maneras el Estado tiene una bota militar que siempre en los gobiernos que han visto desde la época de aquella hasta acá, no es más que el aparato represivo, y que internacionalmente lo vemos como todas las cuestiones que hacen cuando cogen enemigos. Y una maquinaria asesina, pero que tiene una letra mía y una forma de narrar que usted parece que estuviera con Jack London, el de la peste escarlata. Y termina así: las piernas de la democracia temblaron. Se perdieron entre las aceras llenas de plafones comerciales. La lluvia empezó a caer. El niño dijo al padre: padre, ¿y hay máquinas que matan? Sí, hijo, sí lo hay, no preguntes más. El agua de la lluvia corría por la acera para entregar al río Magdalena y al ancho mar Caribe, como si fueran unas cartas cual viuda enamorada. Más o menos así termina Ritus, o el títere de caucho, que no lo rechazaron en las regionales. Y entonces me dice: sí, yo puedo escribir, soy un escritor. Y así puedo hablarles de la máscara. Nos dicen que vino de Andalucía. Cuando hablamos de Andalucía estamos en España, y cuando hablamos de España estamos hablando de coronas, de princesa, de reina, y por eso es que hay reina de la belleza, reina del barrio Valle, reina del barrio no sé qué, del barrio Mequejo, pero que esto vino precisamente con esas cuestiones de conquistas y colonias. De conquistas y colonias, y muerte y asesinato y depravación del negro y del indio. Era tanta la depravación que vino. Sí, profesor, para que nos diga de la máscara, sí, yo le voy a demostrar que no nació en Andalucía, que ya antes de Cristo, en honor al culto a Dionisio, nació la máscara, y era una máscara de carne. Pues los hombres campesinos y quizás la élite de esa época de Grecia, para festejar la recolección de la vid,
y de las viñas y las cosechas de los campesinos, se embriagaban y se emborrachaban, así como se emborrachó Noé. Se emborrachaban y daban vueltas y gritaban cuando ya estaban embriagados y hacían morisquetas con la cara, morisquetas, y de esas morisquetas nace la máscara que luego ellos replican ya en cuestiones artesanas y en cuestiones de material y se las colocaban. Pero primero huela de carne las morisquetas del borracho, como ellos hacían morisquetas embriagados para festejarle la fiesta y darle esa ofrenda de sus cosechas y alegría al dios Dionisio, que era el famoso dios Baco, creo que es el mismo, Baco o Dionisio, que es el dios del ron, el dios del vicio, el dios de la orgia, en aquellas épocas cuando se emborrachaban. Entonces de ahí donde viene el título La Máscara de Carne, y esa máscara de carne fue primero que la de los españoles, que apareció en 1400 y pico, y aquí llegó ya entre 1500 a 1600 después de Cristo. Aquello fue antes de Cristo. Por lo tanto, era tanta de depravación del negro y del indio que solamente hubo una vez con el juego de la rosca, en que el indio poseyó por el ano a un español. Mientras tanto, el español podía coger un negro y si se lo quería comer por el ano se lo comía, pero le gustaba el ano de las negras. Le gustaban a los españoles y a esos que van a ser los terratenientes de aquí, que nos dejan de herencia el latifundismo y toda esta vaina de el querer tener tierra. Cogían una negra de 13 años y la pasaban al papayo por el ano delante de los papás, o se la llevaban para el monte, se la arrebataban, así como la arrebataban los niños. Y de todas esas depravaciones parece que las festejáramos en el carnaval. Por lo tanto, el agradecimiento de la lengua, pero la depravación y la de verdad es así. Y en Literofilosofía vemos las cosas así. El terrateniente o el feudalista o el monarquista o el conquistador y toda esa gente veía una negra y le gustaba el ano de las negras. Y si se podían pasar un negro por el ano también. Y las mujeres aristócratas eran dueñas de negros y de negras, y lo mismo ellos, por eso podían hacer lo que quisieran bajo el amparo de la ley monárquica, que apenas desapareció hace poco, destruida por la ley socialista que nació en España, porque hasta hace poco, hasta el año 60 y pico, todavía existían las leyes monárquicas. Muchas cosas que, por lo tanto, llega un momento en que yo me doy cuenta que el chino, ¿se acuerdan el chino que dijo que nos han enseñado los estados hasta este momento aquí a que la mentalidad del pobre es solamente de pedir, le gusta la miseria, siempre se queda ahí frustrado, que es incapaz, que hay que darle, que el Estado tiene que darle esto y lo otro? Es decir, si ahora mismo sale un candidato aquí que está ofreciendo 1 millón de pesos de eso que empezó a echar a dar, de que 70.000, 80.000, pero ahora por algún motivo dicen que vamos a dar 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, superior a lo que daba, a lo que ofreció el presidente de la República, que sus reformas de ahora vienen de reformas y siempre acomodadas a ellos, como en el llano en llama, que de Juan Rulfo, que le daban los políticos, lo llevaban era a entregarle unas tierras donde inhóspita, llena de puro, donde no nace nada, a este personaje del llano en llama y a estas personas de esas comunidades. Al menos en Colombia se están ofreciendo tierras que son cultivables, que ya se sabe que se cultivan, que hay ríos cerca, que ya no había ninguna gota de agua, ya llevaban esa pobre gente, los políticos, y ahí había máscara de carne.
en la política. Por lo tanto, el chino dice, ya China pasó de eso. Esa era la mentalidad del chino también. Pero vimos que las nuevas generaciones, ustedes que los que son de la juventud rebelde, moderna, se vio de que con los programas de educación de Mao, que había que educar al pueblo en educación física, en educación. Y por eso es que vemos que un niño de China en un colegio de bachillerato o de primaria te hace un celular como el que tengo yo en la mano, Huawei, o te hace un computador. Lo llevaron a la técnica y a una sociedad nueva. Y el chino recalca que en esa mentalidad que ya no dejaron, ya es como difícil quitársela a las mentalidades de estos países suramericanos. Y que son las nuevas generaciones las que tienen en sus manos el futuro. Y que hay que enseñarles que sí pueden labrar sus riquezas, y pueden labrar y salir de las cosas con estudio, y enseñándoles a ser administradores y tener sus propias empresas y sus propias cosas. Porque el que tiene una empresa está generando más trabajo, y al generar trabajo, y cada vez que hay una empresa hay trabajo, y por lógica se va acabando el desempleo a tal punto que creo que China exporta trabajadores en todo el mundo, donde hay que hacer una obra gigantesca, túneles subterráneos, puentes subterráneos, vías de trenes, y él manda sus pocos trabajadores y abre en una sociedad así, se abrió paso, y el Estado cumple con sus cosas. El que tiene para comerse medio pollo se lo come, el que no. Pero es el caso de esas cosas. Por lo tanto, esa fue la famosa herencia dejada por la corona española, que trae mentirosamente los ministerios de educación, traen de que ellos trajeron el carnaval de Andalucía. Ya el carnaval existía antes de Cristo, en honor a Dionisio, con las morisquetas que hacían los borrachos. Y estuvo el primer antifaz, que muchos se ponen todavía hoy en día, se llama el antifaz de carne, dijo Honoré de Balzac, pero yo lo llamo la máscara de carne. Por lo tanto, cuando nosotros vemos en los campos de concentración que la persona perdió tanto el deseo de vivir, que a muchos les tocaba llevar a sus propios familiares en carretillas, asesinados vilmente, así como hace la bota militar desviada y a servicio de algún gobernante, donde la vida ya no vale nada, donde una persona que está ajena a sus cosas de vida, le resulta incomprensible el poco valor que se concedió a la vida humana en esos momentos, donde el destino se convierte en un juguete. El primer prisionero ya se encontraba con el corazón endurecido, pero cada vez que se organizaba un convoy de enfermos, se avivaba en él, en esa conciencia de absoluto desprecio por la vida. Los cuerpos demacrados o acartonados se tiraban sobre una carretilla que era empujada por otros prisioneros, y muchas veces sus propios familiares llevaban a sus padres, a sus madres y a sus hijos muertos en los campos de concentración para echarlos a un hoyo a varios kilómetros. Y así, por eso entra la logoterapia, y el gran hombre, el logoterapeuta, le dice: ¿y por qué mejor no te suicidas? Y decía: porque tengo un sueño, sé que algún día saldré de aquí. Y de ahí donde el trabajo en el judío se convirtió en una de las herramientas que lo ha llevado a tener el poder que tiene hoy en día en el mundo, hasta alcanzar así a varios kilómetros aquel hombre con su carretilla, con varios muertos encima, llevarlos a un campo más próximo. Pero si algún pobre enfermo moría antes de salir, se le echaba igualmente en la carretilla, porque la lista de prisioneros tenía que cuadrar, y la lista era lo único importante que había en esos momentos de los soldados nazis contra aquel pueblo que a nosotros nos traen por campo de concentración, por obras como Holocausto y esas cuestiones así, pero que aquí en nuestra historia americana nos traen de que el carnaval, y tanto nos gusta porque nos
nos relaja y salen todas las orgias y la vaina, pero que era muy distinta a aquel carnaval con máscara de carne, que en honor a Dionisio o al dios Baco, que es el dios del alcohol y el ron, los borrachos campesinos le ofrecían a él sus cosechas y sus cosas, y entonces mientras estaban embriagados, las morisquetas que hace un borracho le dio la idea de la máscara, pero ya era la máscara de carne, y de ahí más o menos, digo yo, se vieron las primeras manifestaciones de un carnaval, y no el de Andalucía que nos trajeron cuando le arrebataban las hijas a los indios y a los negros y las poseían. Las poseían por el ano, que era lo que le gustaba al feudo, al señor feudo. Y también eran dueñas las princesas y las damas aristocráticas de negros que compraban porque era propiedad de ellos, y entonces no había más sino que un castigo, el cepo o la muerte, si no obedecían. Y así continúa la lucha entre campesinos. La misma aristocracia que todavía tiene de esas épocas anacrónicas, todavía tienen unas ínfulas y unas cuestiones que realmente tienen que desaparecer con las nuevas generaciones, cuando también sean capaces de crear una pequeña industria, una empresa, como dice el chino, y generar trabajo. Y eso va ayudando hasta que sobreabunde el obrero, como en China, que son capaces de exportar obreros al mundo para hacer puentes, cosas. Y un niño se queda, pero en el salón de clase te hace un computador o un celular de esto. Por lo tanto, así quería tocar este temita y hacerles ver que esas palabras son reales de la cultura china cuando mira a nuestra América y otros países y quiere ayudar. Por lo tanto, nosotros no venimos de Andalucía, ni somos de Andalucía, sino que nos trajeron la cultura europea colonialista, pero primero conquistadora y imperialista, y empezó el saqueo, el robo, hasta llevar a la América a una ruina y a una depravación de su especie. Y de otra traída de güera, como fueron los negros esclavos, que muchos venían leprosos y toda esa vaina. Y le gustaba el ano de las negras a los españoles. Hasta que un indio descubrió un juego que se llamaba la rosca, y un español se metió y dijo: yo juego a la rosca, porque vio que habían indios que también tenían buenos anos, y entonces él se metió y se puso de último. Dice: uy, ¿cómo ese indio y tal? Me lo voy a comer y vaina. Y porque ellos veían que el indio iba en la famosa rosca, él iba en línea recta. Y la roca, cuando decía la roca, el que estaba atrás, ¡pran!, le pegaba al otro así con los testículos, por las nalgas, ¡tan! Y entonces llegó el jefe indio que vaya adelante y dice: uy, ¿cómo va un español atrás? Y entonces llegó un momento, la roca, y todo el mundo tan, y el español que iba de último, y se la ponía al indio. Pero llegó un momento en que el jefe cacique indio dijo: se cerró la rosca, y se enterró al español. Y desde allá vienen las luchas que tenemos hasta hoy día. Continuaremos en la próxima con esta aristocracia podrida que hoy en día se llama oligarquía.